Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus todos seres amados, concienciados de nuestro propio ser siendo testimonio del Evangelio, testigos del amor, la verdad y la justicia divina, y una prueba testimonial en sí mismo de que por la fe, en gracia de Dios, se mueve la razón, y más que la razón nos lleva a la acción para hacer la voluntad de Dios, en silencio, con la escucha y poniendo a disposición todas esas gracias, dones y talentos que en carisma también son gracia de Dios, como hacía nuestro hermano San José y lo sigue haciendo desde el reino de los cielos, por todas las almas, que en gracia de Dios esposas de Jesús, la Santa Iglesia, entre otras, así no sean devotas, así no sean creyentes, porque para todos está el reino de los cielos, para todos están las puertas abiertas, pero la puerta es estrecha. Los que se van por la puerta ancha pues se tardarán más, pero habrá que esperar a todas estas almas, que en su transición las almas del purgatorio para llegar a almas celestiales, tenemos que hacer todo este trabajo como almas terrenales. Hoy 20 de marzo del año 2023, conmemorando en el santo patrón San José, esposo de la Santísima Virgen María y Madre de Dios, como Padre putativo de Jesús, nuestro Maestro, nuestro profeta y nuestro sacerdote eterno según el rito de Melquisedec en esa familia sagrada, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, pues ya complementa o suplementa o vincula a esta familia de Nazaret, Jesús, María y José en Belén, continuando el reinado de David. El rey David, que en la antigua, hijo de Jeset, el menor de todos, ya entra el hijo de José a ser el reino eterno, como estaba en la Sagrada Escritura y como Dios lo ha tenido prefigurado siempre. Ya David entra en desobediencia, pero su hijo no desobedece, es tentado. Por eso su pasión, muerte y sepulcro, previo a la resurrección, que ese es el triunfo sobre el pecado, sobre el tentador, sobre la tentación misma, que sí es en sí mismo una oportunidad de vida, de maduración, de crecimiento para nosotros en lo humano, que fue lo que asumió Cristo en su vida, en María, esa humanidad similar a todos, menos en el pecado, pero trasegó por todo ello, lo conoce, lo vivió y sabe. Por eso la Santa Iglesia, tan cuestionada, que como un confesor puede confesar si no ha vivido el pecado, pero ha estado en la Iglesia. Y Cristo redimido en cruz tiene todos los pecados. En la historia de salvación está escrito todo eso, en la historia sagrada, en la doctrina, por las vivencias místicas de santos, mártires, y todas las almas del purgatorio que han llegado al cielo. Ahí están todos los pecados purgados. Y es que la Iglesia es de pecadores, todos somos pecadores y habrán de ser pecadores, pero Dios en su infinita misericordia, su amor y su justicia divina, sabe cómo hace sus cosas y eso no tiene por qué preocuparnos a nosotros. No tenemos por qué entender, ni comprender, ni trascender la voluntad de Dios, no. Él es el que sabe del bien vivir, de la bienaventuranza. Entonces, en fe, vamos a ponernos en gracia del Espíritu Santo para que nos permita hacer la lectura de la Sagrada Escritura hoy en el libro de Samuel, sobre el linaje, que también el Salmo habla sobre ello. Salmo 89, también palabra de Dios, la carta a los romanos, que hace un llamado también a la liberación, y en el Evangelio de San Mateo, que es de la generación de José,
y haremos una profundización allí sobre esa lectura de la palabra, aunque sería conveniente situar un espacio para mirar de la vida y obra de San José al tenor de la vida y obra de la Santísima Virgen María, que acontecía con el niño como vinculante. Es el Hijo en común. Así sea el Espíritu Santo, pero él, asumiendo el ser Padre putativo, acompañó en todo momento a Jesús, hasta donde Dios lo tenía predestinado en San José, a los 12 años. ¿Qué pasaría? Ya en el templo se pierde y ahí mismo aparece, ya para dedicarse a los asuntos del Padre Celestial, que querrá decir es un relevo generacional, o que quiere profundizar en que el Padre Celestial siempre está eternamente, y el Padre terrenal estamos en gracia de Dios, o estarán algunos, otros no serán padres pero de hijos en la genealogía, pero sí padres en la educación, en la formación, en la culturización, en la labor, en la vida social, de todas causas que ha sido patrono, patriarca San José, y hacer una conmemoración especial. Habrán autores como personajes de vida santa, de los santos, que nos podrán llevar a arrimar un poco, a escudriñar y profundizar, y crecimiento espiritual, crecimiento intelectual y obviamente en crecimiento material también. Si algo tenía San José era muy práctico, la fe por la acción, movido por lo que humildemente sabía hacer en el taller. Bueno, sea la palabra de Dios como artesano, como carpintero, que nos permita hacer la meditación hoy. Entonces, en el segundo libro de Samuel, estamos en el capítulo 7. El capítulo 7 versa sobre Dios promete bendecir a David. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán, el profeta: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Y Natán le contestó: pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor. Pero aquella misma noche el Señor se dirigió a Natán y le dijo: ve y habla con mi siervo David y comunícale que yo, el Señor, he dicho: no serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta el presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de campaña. En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me construyeran un templo de madera de cedro. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo: yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron y te he dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos, y te hago saber
que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo, y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre, y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo. Pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David exactamente como lo había visto y oído. Entonces el rey David entró para hablar delante del Señor y dijo: Señor, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y tan poca cosa te ha parecido esto, Señor, que hasta has hablado del porvenir de la dinastía de tu siervo. Ningún hombre actúa como tú, Señor. ¿Qué más te puedo decir, Señor, si tú conoces a este siervo tuyo? Todas estas maravillas las has hecho, según lo prometiste y lo quisiste, para que yo las conociera. Por lo tanto, Señor mío, qué grandeza la tuya, porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. En cuanto a Israel, tu pueblo, no hay otro como él, pues es nación única en la tierra. Tú, oh Dios, lo liberaste para que fuera tu pueblo y lo hiciste famoso haciendo por él cosas grandes y maravillosas. Tú arrojaste de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto, a las demás naciones y a sus dioses, porque tú has determinado que Israel sea tu pueblo para siempre y que tú, Señor, serás su Dios. Así pues, Señor y Dios, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su dinastía, y cumple lo que has dicho. Que tu nombre sea siempre engrandecido y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Que la dinastía de David, tu siervo, se mantenga firme con tu protección. Tú, Señor Todopoderoso, me has hecho saber que vas a establecer mi dinastía. Por eso yo, cuando soy tu siervo, me atrevo a hacerte esta súplica. Tú, Señor, eres Dios y tus palabras son verdaderas, y has prometido a tu siervo tanta bondad. Dígnate, pues, bendecir la dinastía de tu siervo, para que permanezca siempre bajo tu protección. Tú, Señor Dios, lo has prometido, y con tu bendición la dinastía de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 89, su linaje será perpetuo. El pacto de Dios con David. En la instrucción de Etán, él es Rahita. Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso. Constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Hiciste una alianza con David, prometiste a tu siervo escogido. Haré que tus descendientes reinen siempre en tu lugar. Su linaje será perpetuo. Oh Señor, todos los seres celestiales alaban tu fidelidad y tus maravillas. Ningún Dios, nadie en el cielo puede compararse a ti, Señor, Dios grande y terrible, rodeado de seres celestiales. Su linaje será perpetuo. Señor, Dios Todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Tú dominas el mar embravecido y aquietas sus olas encrespadas. Aplastaste al monstruo marino
como si fuera un cadáver. Dispersaste a tus enemigos con la fuerza de tu brazo. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur, los montes Tabor y Hermón. Cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es poderoso, tu mano derecha es fuerte y victoriosa. Tu trono está afirmado en la justicia y el derecho, el amor y la fidelidad salen a su encuentro. Su linaje será perpetuo. Oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz. Que en tu nombre se alegre todo el tiempo y se entusiasma por tu actitud. En verdad tú eres su fuerza y hermosura, nuestro poder aumenta por tu buena voluntad, nuestro escudo es el Señor, nuestro Rey es el Santo de Israel. Su linaje será perpetuo. En otro tiempo hablaste en una visión y dijiste a tus siervos fieles: he escogido a un valiente de mi pueblo, lo he puesto en alto y lo he ayudado. He encontrado a mi siervo David, con mi aceite sagrado lo he designado rey, y nunca le faltará mi ayuda. Con mi poder lo fortaleceré, y no lo atacarán sus enemigos, ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos, les quitaré de su vida, destrozaré a los que lo odian. Él contará con mi amor y fidelidad, y por mí aumentará su poder. Afirmaré su poder y dominio desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Él me dirá: tú eres mi Padre, eres mi Dios, que me salva y me protege. Y yo te daré los derechos de hijo mayor por encima de los reyes del mundo. Mi amor por él será constante y mi alianza con él será firme. Sus descendientes reinarán en su lugar siempre mientras el cielo exista. Su linaje será perpetuo. Pero si ellos abandonan mi enseñanza y no viven de acuerdo con mis mandatos, si faltan a mis leyes y no obedecen mis mandamientos, castigaré su rebelión y maldad con golpes de vara. Pero no dejaré de amar a David, ni faltaré a mi fidelidad hacia él. No romperé mi alianza, ni faltaré a mi palabra. Una vez le he jurado por mi santidad y no le mentiré. Sus descendientes reinarán en su lugar siempre, mientras el sol exista, siempre firme como la luna, siempre firmes mientras el cielo exista. Su linaje será perpetuo. Sin embargo, has rechazado y despreciado al rey que tú escogiste, te has enojado con él, has roto la alianza con tu siervo, has arrojado al suelo su corona. Abriste brechas en todos tus muros, convertiste en ruinas sus ciudades. Todo el mundo pasa y roba lo que quiere, sus vecinos se burlan de él. Has hecho que sus enemigos levanten la mano alegres y triunfantes, le quitaste el filo a su espada y no lo sostuviste en la batalla. Has apagado su esplendor, has arrojado su trono por los suelos, le has quitado años de vida y lo has llenado de vergüenza. Su linaje será perpetuo. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás escondido? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? Señor, recuerda que mi vida es corta, que el hombre que tú has creado vive poco tiempo. Nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Señor, ¿dónde está tu amor? Primero que en tu fidelidad prometiste a David. Señor, recuerda que a tu siervo lo ofenden mucha gente, que llevo esos insultos en mi pecho. Oh Señor, así nos ofenden tus enemigos, así ofenden a tu escogido a cada paso. Bendito sea el Señor por siempre. Amén. Su linaje será perpetuo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 13, versículos 13 y siguiente, la promesa para sus descendientes. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo
como herencia. Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor, porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay falta contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he hecho Padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, entre los versículos 16 y siguiente, del origen de Jesucristo. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en esta maravillosa meditación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos regala en su inspiración divina en San José, situado allí con la Santísima Virgen María y con Jesús, la familia de Jerusalén, los protagonistas del Evangelio.
que toman asiento en esta familia de Jerusalén, lo que era la familia de David, su dinastía y la generación hasta llegar a Jesús, pero que se va más allá hacia el patriarca Abraham con su esposa Sara y su descendencia, que en gracia de Dios viene creciendo miles y millones de seres, como miles y millones de estrellas en el cielo, las mismas que el Señor le decía por fe a Abraham, cuéntalas, y esa será tu descendencia. Descendencia en muchos años de vida, la cual le concedió la gracia de ser adulto, mayor, anciano. Y lo mismo Sara, adulta, mayor y anciana, y dará a luz un hijo, Isaac, el que era el sacrificio, prefiguración de Jesús en cruz, pasión, muerte y resurrección. Estamos en Cuaresma, se cruza con el Adviento. Y aquí viene en todo ese, podría verse milagro, pero es la voluntad de Dios, el plan de Dios, la gracia de Dios, que permite que todo acontezca como la familia sagrada, que siempre actúa junta, conjuntamente, vinculante, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Es una familia, previa a la familia de Nazaret, que es previa a la familia de David, previa a la familia de Abraham. Nos podríamos seguir devolviendo hasta Adán y Eva y hasta donde en nuestra memoria, en nuestro conocimiento, pero más de nuestra experiencia de vida mística, espiritual, social con esas familias, nos permita conectar en esta historicidad que llevamos, esta historia de vida, este acontecer histórico. Pero bueno, vamos allí a destacar en David el primer reinado, que se lo quita, el segundo libro de Samuel, por su pecado, por su desobediencia y porque es humano, y porque Dios no puede fundar el reino de los cielos en lo terrenal, en lo perentorio, en lo finito, porque no tendría la gracia de ser Dios, porque sería humano o sería criatura. Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso al pueblo de Israel establece un reino de los cielos con Jesús, para mostrarle que no es aquí, que es vida eterna y es allá, es trascender. No quedarnos apegados a la vida terrenal, al mundo y a lo mundano, no. Pero vamos despacio. En David, por la desobediencia, no va a ser él. Ya hizo su trabajo, o sea, y lo reconoce. Y el rey David, dolido en su ego, porque todos lo tenemos, en ese poder, ese tener, ese placer, hay esa tendencia a la idolatría, a creer que todo es por reconocimiento propio, por mérito propio, por un logro propio, y desconocer que es por gracia de Dios, que es por voluntad de Dios, y que es cuando Dios quiera, como quiera y hasta donde quiera, y que debemos de amar lo que hacemos, lo que somos siendo, pero no apegarnos, porque no es de nosotros, no es de cada uno. Eso tiene dueño, se llama Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él no va a ser el poder, ni va a ser el tener, ni va a ser el placer o el goce o el disfrute de ser el creador, de ser dueño hasta de la creación y de todas las criaturas, de todas las almas, pero las rescata, manda al Hijo, al Salvador, váyame por todas las almas y me las trae. La última ovejita, cada una de nosotros, el discípulo amado, como decía Juan en cruz, con María Santísima, que nos hace madre también nuestra, siendo la madre de Dios, madre de Juan. Y Juan es todo el apostolado, el discipulado y todo lo que viene ahí, el laicado, toda esta familia que se crece como las miles de millones de estrellas de Abraham. Amén, que así sea y que siga creciendo las almas para Dios. Y ahí viene el trabajo con José, maravilloso, que le encarga, bueno, David hijo de Jesed, cierta sintonía con el nombre, ayer se meditaba en ello, pero tiene que ver con la tribu de Jacob en la descendencia. Y por allá está José, hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel, Rubén, Simón, Leví, Judá, la tribu de Judá, y sigue allí. Y de ahí viene la familia de pecadores, todas.
de paganos, de publicanos, todos nosotros, bendito sea mi Dios, paganitos. Y ahí estamos siendo vinculados de un reino humano, al estilo humano, en la lógica humana. Pero en gracia de Dios, exaltar toda esa condición, la kénosis. Baja Jesús del cielo, del reino de los cielos, encargado por el Padre Celestial y acompañado con la gracia del Espíritu Santo para hacer todo el levantamiento del polvo, de la partícula más pequeña, del más humilde de todos. Y ahí tenemos uno, San José, pobre, humilde y obediente, PHO, su doctorado hecho en un taller de carpintería, un rabino como todos judíos, por lo menos hebreo, no iba a las sinagogas, pero calladito, no era el profeta de declarar la verdad en lo correcto y la verdad en lo que no es correcto y la verdad de cómo caminar de lo incorrecto a lo correcto, en la gracia de Dios. Pero sí por la fe, el ser profeta en tanto actuar, en tanto hacer que las cosas sucedieran y que los sueños de Dios van por encima, o la promesa de Dios y la voluntad de Dios va por encima del sueño propio, que a veces son, y sucede, seres amados, son pasiones desordenadas, son emociones desordenadas, son reflexiones desordenadas que llegan al sueño y perturban, y conturban y disturbian todo lo que es claro, lo que es diáfano. Por eso hay que ir al sueño en meditación, oración, ayuno y acción, en paz, en libertad en Dios, en felicidad, para que el sueño, más que ser placentero y ser un sueño restaurador, como constantemente decía San Ignacio de Loyola en el examen de conciencia con el padre Gabriel de Pérez de Televid, todos los días, en gracia de Dios, con la hora de la oración final, la hora de los 5 minutos, pues, la hora en cuánto tiempo, cuánto estar ahí situado, para el cierre, las completas, que también se hacen también comunicaciones con nuestro hermano Carlos Yepes, el cierre de la liturgia de las horas, la mitad de las vísperas en la tarde y en la mañana de las laudes. Hay que hacer las tres, bendito sea el Señor. Y hoy especialmente, seres amados, conectar con el Santo Rosario, que son los gozosos. Y esos misterios que se celebran con María, la Anunciación del Arcángel Gabriel, ahí mismo, conectar con San José. El ángel le habla también a San José, y ahí va conectando. La visitación de la Virgen María, ¿cómo se quedó San José? Lo dice en la película que recomienda nuestro hermano Fray Alejandro Tobón de Chosen, cómo se queda San José cuando ella se va a visitar a la prima Santa Isabel. Él como varón, como hombre y como prometido se queda pues preocupado, y más cuando la ve llegar ya que con la anunciación del ángel y ya avanzada en cinta, que ahí decide repudiarla, bendito sea el Señor, pensando no en sí mismo, pensando en ella, sintiendo por ella, por amor. Mire qué hermoso, cómo le habla el Señor y cómo lo seduce en la visión, cómo lo trabaja en su ser siendo, que vence su propio egoísmo, vence su propio pudor, entre comillas, de varón, su propio estigma en la sociedad, que él hace que digan lo que quiera, pero que no la vayan a apedrear ni a acribillar, más bien la repudia. Seres amados, eso va a un reclamo en nuestra sociedad, repudiar a una mujer, bendito Dios, por una condición cualquiera, natural, o porque no está a la manera de uno, o al gusto de uno. Y entonces, al escarnio público, vienen las palabras que matan, a perder las relaciones sociales, situaciones que matan en la familia, efectos en los hijos, en las generaciones que se ven, y eso mata. Y su servidor, hermano y amigo, lo dije primero, hermano, en Cristo, por la amistad que llega de allí, confieso públicamente, yo he sido mal padre, yo he sido mal San José, yo he sido mal hijo de Dios, pero bueno, mi Dios tenga misericordia, compasión y perdón, pero que lo hagan todas, seres amadas, seres amados, mujeres amadas, todos somos humanos, y eso todo llega para bendición.
para aprendizaje. Y bueno, esta pequeña catarsis porque también me pongo en manos de San José y en manos de la Virgen María Santísima y en manos de Jesús, sanador, para hacer la sanación en público de quienes somos siendo familia cristiana, quedamos en familia, la corrección fraterna. Y es más por invitar a que cada quien también lo haga, porque todos somos pecadores, todos somos paganos, todos somos paganitos. Y Dios conoce los corazones de todo ser siendo. Pero hay una oportunidad que siempre está. Es el hoy, el eterno presente y en adelante. Seamos familia. Sigamos siendo bendecidos en la familia natural, la familia social, pero esta familia cultural como iglesia cristiana. Hijos putativos, hijas putativas. Amén. Estamos en campus. Este territorio consagrado a la Santísima Virgen María, consagrado a San José, consagrado a nuestro Santísimo Jesús, a la familia de Nazaret, pero consagrado a la familia sagrada, Padre Celestial, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Y por la, entre comillas, vinculación territorial, coyuntural, circunstancial. Santa Madre Laura Montoya, de Jericó, pero nuestra comunidad san franciscana, San Francisco de Asís y benedictinos, que gracias a Dios meditando en la palabra de Dios hoy, aparecía allí Santa Gertrudis, por Fray Alejandro Tobón, que va a Francia. En los cantos gregorianos, ella era Santa Gertrudis, cantante gregoriana, y Dios le concedió la gracia de que le cantara en los coros celestiales con los ángeles, en su amistad con Dios, en su intimidad, en su vida contemplativa y mística, logró llegar a esos estadios, como también lo hacía Santa Teresa de Jesús con las siete moradas, el castillo interior. Eso todo es trabajo de meditación, oración, ayuno y acción, que es lo que invita a hacer silencio, escuchar, pero escuchar para no solo entender por la razón, no, comprender con el corazón y más aún, trascender. Escuchar como saber que es Dios quien habla. Y cuando Dios habla uno escucha y todo se calla. Y cuando Dios ordena en la creación, ordena a todas las criaturas. Y cuando Dios da una orden, ese debe obedecer. Con temor reverencial, de respeto, que es pobreza, humildad y obediencia. Esa es la fidelidad a Dios. Y ahí viene ya la vida sacramental, seres amados. Insistir en ello. Bautismo. Comunión, unión, para entrar en comunidad, comulgar consigo mismo, con Dios. Comer a Cristo, la hostia sagrada, cuerpo de Cristo. Y la confesión, que es esa preparación para la vida ya en la confirmación, ya la vida que es cada quien en gracia de Dios haya sido elegido para ser consagrado, que también su servidor, amigo y hermano en algún momento tuvo ese llamado, ha habido esa voz de Dios, esa intención desde arriba, pero que en la desobediencia humana y en lo humano y en la fragilidad, cuando no hay orientación, decía Fray Nelson Medina, hay vulneración, hay ser vulnerable, hay debilidad y entra la manipulación de otros seres, del patán, de las circunstancias. Y todos estos seres amados son parte del testimonio que de antemano, en gracia de Dios, les convido para el 4 al 11 de abril, podamos escucharlos. Les agradecería mucho y más que ello, darle a su servidor, amigo y hermano una oportunidad de liberarse, de trascender, de seguir creciendo, de seguir compartiendo y animar para que todos lo hagamos. Una comunidad no de llorones, pero sí de orones, orantes,
Digo orones para que salga el hipocorístico, pero sí con cojones, como dirían los, los, los mexicanos, corajudos, con coraje, como San José, para enfrentar las realidades, la huida de Egipto, la persecución pues por Herodes, que ese holocausto iba a matar al niño Jesús, ese exterminio de los santos inocentes, el complejo herodiano, de soberbia, por poder placer desordenados, la pérdida de niños del templo. ¿Qué sentirá un padre que se le pierda a su hijo? Su servidor, amigo y hermano lo ha vivido. O que uno pierda a los hijos. No son suyos, son de Dios. Es el Padre Creador, pero están en cargo de uno. Y uno es el administrador. Y hay que ser fiel en ello. Responsable, comprometido, pero libremente. No entregárselos al mundo, ni a la forma del mundo, en las lógicas del mundo. Y allí viene toda esa transformación. Y esto es lo que en la tríada se viene manejando en la Cuaresma. Jesús, agua, con la samaritana. Jesús, luz, con el ciego sanado, ciego de nacimiento. Y Jesús, vida, con la resucitación de Lázaro. El domingo tras anterior, este domingo anterior y el próximo domingo, Dios mediante, en ese orden. Pero todo eso conecta. Claro que la Cuaresma con el Adviento. Porque José lleva al niño hasta una edad de 12 años, la Virgen María, y de ahí lo toma José de los 12 años en adelante, como era la costumbre en el pueblo de Israel. Y poco se conoce la historia de José después de esos 12 años. El niño crecía en sabiduría, crecía mental y materialmente, físicamente, pues en su ser siendo y socialmente, pero poco se sabe. Y ya llega hasta aparecer en cruz. Tanto cuidarlo, tanto protegerlo para salvarlo, pero que la promesa tenía que cumplirse. Así estaba escrito y así será, que Cristo muriera en cruz, en sacrificio por la humanidad, por la redención de los pecados, las culpas, las faltas humanas. Ya están todas perdonadas, están conciliadas, están restauradas. Por eso hay que tomar los sueños y orar mucho a San José para que nos ayude en la ensoñación, sueños santos, para que los santos pensamientos se conviertan en santas acciones y lleven más seres santos a Cristo. Es una meditación muy profunda que se ve en el linaje perpetuo. Y nosotros solo somos una partecita, un eslabón de la cadena y llegamos hasta cierta parte. Uno siembra, otro cosecha y otro disfruta. Y valga la redundancia, o eso vendrá del griego, disfrute, disfruta, disfrutos. Son frutos, quizá no los consuma uno, quizá no los fecunde uno, quizá no los disfrute uno, pero el que se deleita con esos frutos es Dios, para dar gloria a Dios, que a eso somos llamados. Por eso viene el ayuno, de desprenderse de todos esos egos, en la comida, en la lujuria. Entonces no es porque Dios sea lujurioso, ni sea goloso, ni no. Es porque Él ve que realmente puede hacer la kénosis, de que si fue desobediente el ser humano, puede ser obediente. Y esa es la gloria de Dios, ver que su criatura sí es perfecta. Llega a la perfección, llega a la santificación. Él quiere que todos lleguemos allá, al reino de los cielos, porque nos ama, nos ha amado desde el principio y se ha fijado en el amor como potencial que todos somos siendo, no en lo contrario. En eso se fija el patán. El amor, la verdad y la justicia divina. Seres amados, maravillosa meditación de hoy. Gracias por acompañar a este servidor, amigo y hermano. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecidos. Sigamos creciendo en comunidad cristiana para Cristo. Con Cristo y en Cristo. Amén, que así sea. Con María Santísima, su Madre, y San José,
su castísimo esposo y Padre putativo de Jesús. Amén. Hasta pronto.